Buenos días, damas y caballeros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Por desgracia, he contraído una enfermedad repentina y debido a mi convalecencia me ha sido imposible asistir presencialmente a estas interesantes jornadas que se celebran con motivo de las actividades arqueológicas desarrolladas en torno al yacimiento prerromano y romano de Arechipe y que ahora retoman los estudios medio siglo después. Me apena mucho, insisto, perderme esta oportunidad y lamento profundamente cualquier inconveniente que haya podido causar, pero mi salud es mi máxima prioridad en estos momentos. Agradecer de antemano al Ayuntamiento de Casares por emprender esta iniciativa, así como al arqueólogo y amigo José María Tomasetti Guerra por contar con mi participación. Y sin más dilaciones, pues comencemos. El título de la conferencia es Las monedas de la Cipo, Casares, Málaga, estado de la cuestión. Bien, he decidido organizar el estudio de investigación en varios apartados que comprenden una introducción seguido de una historiografía donde se revisan aquellas cuestiones relacionadas con los antecedentes, los estudios previos realizados por colegas y autores de prestigio a nivel nacional e internacional. Luego prosigue un epígrafe sobre la localización. Ahí analizaremos aquellas cuestiones sobre la ubicación de la ceca, si corresponde o no con el emplazamiento de Arechipe. Luego, seguido de una serie de apartados concernientes al análisis estrictamente numismático, relacionado pues, con aspectos de análisis de inscripciones, como la epigrafía latina, o tipológicos. Veremos las similitudes iconográficas existentes con otras cecas del entorno, meros análisis metrológicos y cronológicos, ¿de acuerdo? Seguido, por último, de una producción, la cual pues he aportado una agrupación completa y actualizada sobre esta ceca de acuerdo con las últimas novedades. Y finalmente una conclusión, desde mi humilde opinión, con una bibliografía consultada. Bien, en primer lugar, el motivo por el cual he decidido abarcar el estudio de la ceca de la Quipo ha sido precisamente pues, los escasos estudios que existen sobre ella. Y me pareció bastante interesante, pues el número de monedas es bastante reducido, son demasiado toscas y los tipos pues, son más que deficientes en algunos ejemplares, y ello me ha motivado a revisar todo lo que hay publicado hasta ahora para plantear un estado de la cuestión, desde, obviamente, la prudencia y el rigor que requiere este tipo de investigaciones, ya que no es mi pretensión realizar un estudio monográfico, sino simplificar el conocimiento y dar respuesta a aquellos interrogantes concernientes, sobre todo, sobre su ubicación, identificación y adscripción étnica, así como aportar una sistematización lo más actualizada posible que permita matizar y corregir aquellos análisis previos que se han realizado. Tampoco descarto solicitar un proyecto de estudio de materiales al Museo Arqueológico de Málaga para exponer en las actas de estas jornadas a color aquellos ejemplares fotografiados en blanco y negro que se hicieron en su día, recogidos durante las excavaciones arqueológicas. Bien, esto conlleva, evidentemente, una problemática de fondo, la cual pues, he podido observar, y es la relegación de estas acuñaciones al bloque de dudosas o inciertas, sobre todo en aquellos catálogos convencionales, como los de Vive Escudero o Villaronga incluso, y en el peor de los casos, la no inclusión en compendios numismáticos más recientes, por lo que estamos ante un problema que debe erradicarse cuanto antes, ya que pues podemos aprovechar esta efeméride para completar esos vacíos existentes y dar una solución a aquellos problemas de fondo que he comentado. El objetivo, pues fundamentalmente, es la revisión como tal, historiográfica, confirmar esa localización y, como comenté antes, adscripción étnica y actualización de esa sistematización. Es fundamental. Y por último, una metodología. He seguido, pues,
Como todo estudio de investigación, hay que ser riguroso y en este caso pues he acudido a esos repositorios digitales para contrastar aquellos ejemplares, cerciorarme de los detalles mínimos, consultar una bibliografía más o menos dispersa, puesto que no hay estudios monográficos como tal sobre el equipo. Entonces yo me he encargado de recopilar toda esa información, condensarla en esta exposición y en un futuro pues redactarla para su publicación en las actas. Bien, en primer lugar, el estudio de las monedas del equipo se remonta al siglo XVIII con las observaciones del erudito el padre agustino Enrique Flores de Setién, que las atribuía a Osso Nova por un error de lectura. Esto era muy típico de la época y, bueno, estos errores, pues desgraciadamente, se suelen pervivir a lo largo del tiempo y lo siguieron como tal, pues autores como Eys o Leite de Vasconcellos, básicamente entre los siglos XIX y XX. Vives, sin embargo, afirmó que podría ser un semis del equipo. Así como Beltrán, siguiendo a Vives, pues no descarta que sea el equipo, pero se cataloga como inciertas. Sin embargo, Mateos Gago, en la obra de Delgado Hernández, asoció estas monedas a las ruinas de Alechipe, pues tuvo noticias que se hallaron ejemplares en dichas ruinas por Joseph Gayard, así como la procedencia de 2 ejemplares que poseían en su propia colección. Sin embargo, desde el punto de vista científico, el trabajo más importante es el que aportó Puertas Tricas y Rodríguez Oliva, porque gracias a esa recopilación de esos 16 ejemplares, siendo 12 los de nueva aportación, se pudo realizar una sistematización a modo de síntesis y aportar ejemplares inéditos y la verdad es que conforman, ¿no?, lo que sería la producción final de la ceca, cosa que obvian catálogos recientes y quizá por lo concreto, ¿no?, de esta aportación, pues ha pasado desapercibido y muchas veces pasado por alto en estudios insisto, sobre el equipo que se han realizado. Entonces, bajo mi punto de vista, pienso que Puertas Tricas y Rodríguez Oliva hicieron un gran trabajo arqueológico y, por supuesto, numismático. Corzo da cuenta de una singular pieza. Se trata de una reacuñación del equipo y cartella procedente de la zona de influencia de Alechipe, ubicado en el término municipal de Estepona, en 1999. Se trata de un ejemplar único que evidencia esas relaciones y lazos económicos existentes entre estas 2 grandes ciudades. Por último, pues Mora Serrano realiza una breve síntesis en la que recopila toda la bibliografía del momento. Y finalmente, pues ese semis inédito que aparece en 2020 y que Henares Sevilla pues se encarga de publicar, pero obviando las aportaciones de Puertas Tricas y Rodríguez Oliva, por lo que es un estudio incompleto, puesto que debió de contar con esas últimas emisiones que conforman la producción y, en definitiva, pues hasta el día de hoy no se ha realizado una actualización completa como tal, sino hay pues estudios muy parciales y específicos que, bueno, que no engloban, ¿no?, todo ese estado de la cuestión propiamente dicho. Aquí una fotografía a la derecha de Puertas Tricas en homenaje a su labor. Bien, entramos a analizar la cuestión de la localización. Evidentemente, los hallazgos monetarios son el elemento fundamental para ubicar una ceca en el espacio, ¿no? En este caso, pues tenemos la referencia de Corzo del término municipal de Estepona y los hallazgos monetarios acaecidos en las excavaciones del propio cerro de Alechipe, ¿no?, por Puertas Tricas. Por tanto, se llega a la conclusión de que
se trata de una circulación de ámbito local, según se deduce de la dispersión, ¿no?, que se ha ofrecido, y no es una ceca muy prolífica, pero habida cuenta de estos dos datos que se han recogido y que, bueno, atestiguan un poco pues el ámbito económico de esta ceca, ¿no?, tan humilde, ¿no?, por así decirlo. Por tanto, su reducción claramente sería el cerro de Alechipe, y se trata pues de un notable centro de población romana, de tradición anterior, túrdula, que viene atestiguado pues por los propios vestigios arqueológicos, ¿no? Y ahí remito a la bibliografía del arqueólogo Puerta Strica y de su compañero, y ya pues se encargan los compañeros de ampliar un poco la información, pero no puede ser el caso porque vamos a tratar otros temas de interés para la cuestión numismática. Bien, prosigo. Las fuentes literarias grecolatinas, muy importante. Laquipo se entiende como una ciudad estipendiaria citada por Plinio el Viejo y adscrita al Conventus Gaditanus. Túrdula según Ptolomeo. Ahí dejo las referencias. Pomponimela la situaba junto al mar, entre Saldúa y Barbésula, en el río Guadiaro, lo que conviene bien al lugar propuesto del cerro de Alechipe, si bien no era una ciudad marítima, sino más bien del interior, ¿no?, ganadera e incluso agrícola, pero eminentemente ganadera, ¿no?, por la tipología que enarbola, ¿no?, en sus emblemas heráldicos. Aquí una cartografía en la que se ubica Laquipo entre Oba, Suel, Arunda, Ocuri, y bueno, en ese rincón pues tenía unos lazos comerciales tanto con las ciudades del interior como de la costa. Bien, entramos ahora a analizar la epigrafía. En cuanto al topónimo, se puede decir que Laquipo se trata de un nombre de lugar indígena latinizado y de aquí helenizado. Por tanto, hay que dividir o segmentar en dos partes este topónimo o nombre de lugar. Por un lado, lac, que sería una raíz indoeuropea con el significado de estanque o acumulación de agua, al igual que lo tuvieron Lacca o la Quílbula, en la provincia de Málaga. Y estos topónimos son muy prolíficos en la península ibérica y siempre están relacionados con baños termales, surgencias de agua, manantiales. Entonces he puesto aquí una foto de unos baños ubicados en Casares y que me pareció muy interesante, puesto que la gestión del agua en la antigüedad era muy importante y seguramente, o más que seguro, Laquipo tuvo mucha relación con el agua. Por último, esa desinencia hipo de muchos topónimos tartesios como Aquinipo, Baisipo, Iripo, aparecen ubicados justo en lo que se entiende como la perimetral, ¿no?, de la antigua región tartésica, por lo que pueden hacer alusión a ciudades limítrofes de ese ámbito tartésico, ¿no?, apareciendo solamente con una P en las emisiones monetales, pero se trata de una cuestión cronológica. Las variantes epigráficas latinas existentes son 4 las que he podido rastrear. En primer lugar, lac separado de hipo, abajo a la izquierda, justamente aquí donde señalo con el puntero, con una leyenda externa y retrógrada. Esto es muy habitual en las monedas de cartella, por lo que aquí estaría el paralelismo. Luego, en segundo lugar, Laci, aquí, y arriba, Po. En tercer lugar, esta moneda inédita del lac, 2 glóbulos delante del delfín, que también es habitual en la iconografía como tal, seguido de I latina, espacio, Po. Lac, I, Po. Sería la tercera variante epigráfica. Y por último, Laquipo, sin ninguna separación en la última emisión de ellas. Si se fijan, como veremos más adelante, en la producción monetaria, el delfín, en la emisión inicial, mira hacia la izquierda, aquí también,
y en las últimas, en este caso intermedia, mira hacia la derecha. Estos son detalles que hay que tener en cuenta para esclarecer la evolución como tal de la ceca. Bien, entramos a analizar la tipología. Tenemos un toro parado a izquierda, que suele darse en Bailo, Clunia, Bora, pero a derecha siempre aparece en Asido, Tarraco, Arse, Cástulo, Vesqui, Turiaso, Avariltur, Bailo, Ercádica, Calaburris, Osicerda, Cascatum y Oripo. Sin embargo, por otro lado, el delfín aparece en Gadir y Cartella, simboliza la navegación y el comercio marítimo. En este caso habría que ponerlo en relación con la cuenca del Guadiaro y Genal que discurre a los pies de la ciudad de Laquipo. Los símbolos, por otro lado, secundarios del creciente son habituales en Secovirices, Arácticos, Obulco, Gartella, y del astro en Asido, Ituqui, Bailo y Cástulo. No obstante, existe una fuerte y única similitud en la tipología de anverso y reverso con Asido, en Medina Sidonia, pues únicamente se da en Asido esta combinación. Esto es un detalle a tener en cuenta más adelante para la adscripción étnica, puesto que los emblemas heráldicos propiamente son manifestaciones culturales de la identidad de esa población, ¿no? Entonces entraremos a analizar la cuestión étnica a continuación. Los diseños ganaderos y marinos pues hacen alusión a las principales fuentes de riqueza de esta población y de sus regiones, ¿no? Por tanto, insisto, su adscripción por similitud tipológica con Asido se puede adscribir a los túrdulos, cosa que vendría refrendada por la referencia de Ptolomeo, como comenté anteriormente. El toro con astro encima, un diseño de los túrdulos. Efectivamente, el toro con astro encima es traído por Asido con 9 puntas. Si se fijan aquí arriba, son 9 puntas las que conforman este astro, que luego es adoptado por Ituqui, con solamente 8 puntas, al igual que Bailo. Pero claro, estas dos amonedaciones son de ámbito bastulopúnico. Pero hay referencias literarias que dicen que los bastulopúnicos convivían con los túrdulos en la costa, por lo que tiene sentido que en primera instancia esta iconografía influyese en las posteriores, en el caso de, insisto, Ituqui, Bailo y por último Laquipo, con 7 puntas. Es decir, vamos por orden, 9, 8 y 7. Nos está indicando pues una evolución de un préstamo iconográfico a través del tiempo. La importancia de la comunidad túrdula asentada en los centros costeros atlánticos evidentemente va a condicionar la elección de tales iconografías como vemos aquí, ¿no? Con el toro y el astro arriba. Las fuentes literarias, como comenté anteriormente, nos transmiten que los túrdulos convivían con los bástulos en la costa atlántica andaluza, por lo que suponía el componente étnico mayoritario del ámbito costero. Sin embargo, los turdetanos estuvieron adscritos al área de los esteros. Se trata de un espacio restricto situado en los rebordes surorientales del paleoestuario del río Guadalquivir. Un grupo denominado convencionalmente Caballo y Palma, acuñado por Naprisán, que fue la antecesora de Nabrisa Veneria romana, en Lebrija, la provincia de Sevilla, y los bastulopúnicos en la campiña del río Guadiamar, con el grupo Jinete con Clámide, Caballo Pastando y Racimo de Uvas, acuñado por Ilbizuir, en Tejada la Nueva, Huelva, que fue la antecesora, al igual de Ituqui, romana. Bien, estas son las acuñaciones de los dos grandes grupos étnicos que conforman la realidad paleognológica del suroeste de la península ibérica. Abajo vemos los paisajes que son completamente distintos. Por un lado, los bastulopúnicos están volcados hacia el río Guadiamar, en estas campiñas, ¿no?, del condado de Huelva, tan fértiles que son aptas para el pasto de la ganadería, en este caso el caballo, junto con el cultivo de la vid, tan prolífico en la desembocadura del río Guadiamar, concretamente con las cecas de Olontigi. De hecho, esto es un préstamo iconográfico como tal de Olontigi, en Aznalcázar, Sevilla.
y luego el jinete con clámide, que remite pues, a esos modelos númidas norteafricanos de un sabor pues de la zona norte de África, que sin duda pues condicionan el componente étnico de esta población, y al final pues dan como resultado esa etnia, ¿no?, que se denomina los bastulopúnicos, ¿no?, en su convivencia con los túrdulos. En segundo lugar, pues bueno, aquí este volumen es evidentemente mucho mayor, con lo cual implica un ámbito económico bastante potente, con acuñaciones paralelas en el tiempo, incluso con grupos que entroncan con el ámbito celta, con la meseta, el mundo celtíbero y por extensión íbero, de la costa levantina, y aquí tenemos, pues ya les digo, modelos que remiten a las cabezas de cástulo, oretanas, incluso con los delfines flanqueando las cabezas del ámbito celtíbero, de la meseta, o estas aves encaramadas a la palma, que pues son claras alusiones a las tribus galas de la costa atlántica europea. Y pues estos rasgos, ¿no?, punicizantes del ojo almendrado, la corona con pétalos e incluso un penacho, es decir, que son singularidades mezcladas pues, con tipos púnicos, celtíberos e íberos, pues como lo que fue, ¿no?, antiguamente el paleoestuario, un middle ground o una zona neutral donde convergen distintas culturas y conforman una realidad paleontológica que es definida como turdetana, cosa que anteriormente pues no se sabía a ciencia cierta dónde se ubicaban, pero a raíz, ¿no?, de la atribución de este conjunto monetal denominado Grupo Caballo-Palma, se ha podido atribuir a Lebrija con el nombre de Naprisán, que deriva precisamente del vocablo semítico Naepritza, que significa hábitat junto al desbordamiento de las aguas, por su inserción, insisto, en ese espacio restricto que conforman los esteros, junto con algunas surgencias de agua, y aquello pues sería un vergel y un lugar muy importante de comercio, y aquí se ve reflejado con la realidad monetaria. Bien, la relación del Aquipo con la Koiné helenístico-mediterránea es un hecho probado, puesto que aquí en esta acuñación sardopúnica de la serie sexta, de los contextos militares de la Segunda Guerra Púnica, se trata de una acuñación residual que tuvo su difusión entre los soldados romanos durante esta época, y claro, su circulación en la península ibérica fue muy puntual. En este caso, el empleo de la iconografía pues, tuvo una gran difusión en la Campania, así como su similitud con las monedas romanas que vinieron con los contingentes romanos, por lo que su adopción, ¿no?, este tipo en concreto de la estrella o astro, ¿no?, con forma de cruz, diferente a las otras, y el toro parado, se remite a los modelos del ambiente sardopúnico, por lo que, como decían autores sobre la ceca del Aquipo, sí, esa tipología entronca con lo púnico o punicizante, y en este caso, más concretamente, con la moneda sardopúnica, cosa que no se ha hecho referencia ya en ningún estudio, y aquí pues se muestra ante ustedes. Bien, y más interesante es su relación con Medina Sidonia. Este enclave es el más importante de la zona de la Janda, y el tipo, ¿vale?, lleva también un astro en forma de cruz, cruciforme, unido a un creciente que está inspirado precisamente en la moneda de Sidón. Sidón, como saben, pues está ubicado en la costa sirio-palestina, allí por Oriente Próximo, y bueno, siempre se ha dicho de que los sidonios fundaron Medina Sidonia. Pues aquí tienen ustedes un modelo, un paralelismo claro entre la moneda de Asidón púnica o Asido romana, aquí, como viene en el letrero, con Sidón, de allí, de la zona de Próximo Oriente. Y bueno, los tipos romanos evidentemente son los mismos, el mismo toro, con la misma fisonomía, las patas hacia adelante, la cola así curvada, ¿lo ven? Y bueno, con sus licencias, ¿no? Porque en este caso no viene la figura de Europa, pero
sí que está simulando el arco invertido y a fin de cuentas son la misma gente, su misma historia y bueno, lo pongo a modo de inciso porque me pareció interesante el paralelismo. En cuanto a la metrología, bueno, pues los 5 tipos de divisores de bronce que se han podido constatar con pesos comprendidos entre los 5,02 y 5,81 gramos, existen variaciones, pero eso obedece a las diferentes orientaciones de los diseños y de la leyenda. Así que se llega a la conclusión de que el volumen de producción fue muy escaso para un pago fraccionario, ¿de acuerdo?, con un reducido número de piezas existentes de las que se tiene constancia. Por tanto, sería para el pago cotidiano del día a día. En cuanto a la cronología, pues es complicado establecer ahora mismo una datación exacta, puesto que el número de ejemplares son escasos y la adscripción de los pesos a nominales pues también están sujetos a debate, pero desde la prudencia creemos que podrían datarse en torno al siglo I a.C., con la aparición de la escritura latina en estas amonedaciones, y los pesos que he comentado anteriormente suelen relacionarse con los semises. Y ya vamos llegando al final de la intervención y voy a explicar someramente esa producción. En el grupo 1, catalogado por Gago, Vives, Puertas, Rodríguez, Oliva, estaría el toro parado a la izquierda, sobre la línea del exergo, y en el campo de arriba el astro cruciforme. Para el reverso tenemos el delfín mirando hacia la izquierda y el epígrafe latino lac arriba e hipo abajo, en escritura bustrofédica e invertida. Alrededor existe una gráfila de puntos que muchas veces no aparece, visto por el recorte del cospel. En cuanto al grupo 2, pues aquí ya el toro aparece marchando hacia la derecha sobre la línea de exergo que comenté, y en el campo pues se sigue manteniendo el astro como prototipo. Y va pues también seguido de esa gráfila, ¿no?, que rodean. En el reverso vemos ese delfín mirando izquierda y con el epígrafe latino lacqui, lacqui junto con po arriba, y alrededor la gráfila de puntos. En este caso es una escritura directa. Pasamos al grupo 3 y estamos ante la moneda inédita que se publicó en 2020 por Henares, Sevilla, con ese toro parado, en este caso mirando a derecha, sobre la línea del exergo. En el campo superior vemos el astro nuevamente, alrededor la gráfila, y en el reverso el delfín mirando a la derecha, junto con el epígrafe latino lac por un lado, los dos glóbulos por otro, la I por otro lado separada y po arriba. Es una escritura directa y también está adornada con ese gráfila de puntos en ambas caras. En cuanto al grupo 4, estas son las monedas que yo voy a solicitar en el proyecto de investigación al Museo Arqueológico de Málaga para fotografiar a color, puesto que son ejemplares muy interesantes y únicos que apenas vienen referenciados en los catálogos convencionales. En este caso, pues fue Rodríguez Puerta Oliva quien los dio a conocer, y bueno, aparece el toro parado a la derecha con la cabeza de frente, lo ven aquí ustedes, sobre la línea del exergo, y en el campo superior dicen que hay un creciente que estaría justo aquí con un creciente lunar, con un astro delante de la cabeza. Habría que mirar más ejemplares y cerciorarse, pero es una observación que dio en su momento Mora Serrano y me parece plausible. Habría que certificarla contrastando otros ejemplares de la ceca. Luego, en el reverso, aparece el delfín a derecha, con el epígrafe latino lacquipo, abajo, un poco curvado, pero seguido. Y por último, el grupo 5, dado también a conocer por Puertas y Oliva, en cuyo anverso pues aparece el toro parado a derecha, y aquí se ve mejor con esa cabeza de frente, sobre la línea de exergo, y ese astro, ¿de acuerdo?, con 3, 4, 5, 6, 7 puntas, las que comenté, junto con
un delfín en el reverso a la derecha y debajo el epígrafe Laquipo. Y para finalizar, y vamos llegando con 3 minutos de exceso, pero llegamos a la conclusión de que Laquipo estaría situado en el cerro de Alechipe, en Casares, Málaga, donde evidentemente existen vestigios arqueológicos de una ciudad romana, según los hallazgos monetarios y referencias literarias, así como en relación filológica del topónimo indígena latinizado con el nombre actual del lugar en cuestión. Era una ciudad estipendiaria, porque pagaba un estipendio a Roma y estaba adscrita al convento gaditano. Acuñó 5 tipos de monedas, que yo he dividido en grupos, según la nueva sistematización que he realizado, con la tipología del toro, junto con el astro arriba, que remita a los modelos sardopúnicos que hemos visto, traídos por los contingentes romanos. La afiliación étnica, sin duda, es túrdula y queda patentada por su similitud tipológica con Asido y, por extensión, con Ivolca, que sería la capitalidad de los túrdulos en la zona más del interior, y posiblemente marcando el límite territorial de este grupo étnico costero. Y bueno, aquí ustedes tienen recogida la bibliografía, la de Corzo, sobre esa reacuñación que comentamos, Delgado, donde Mateo Gago participó, la del padre Agustino Flores de Setién, la del Semes inédito que dio a conocer Henares Sevilla, la síntesis de Mora Serrano, junto con los trabajos de Puertas Trica y Rodríguez Oliva, fundamentales, y alguna bibliografía específica sobre la moneda sardopúnica de Valdés Matías y un catálogo convencional, el de Vives Escudero. Y con esto finalizamos la presentación. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado. Para cualquier duda, les dejo mi correo electrónico y ya estamos en contacto. Sería fjorpae@gmail.com. Insisto, muchísimas gracias y que pasen una feliz jornada.